Hola, ¿qué tal? Hola, Muriel. Hola, Angie. Hola, Laura. Hola, Mirza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chiquis? Hola, Cristel. ¿Todo bien? ¿Todo genial, chiquis? ¿Sí? Y ayer salieron de casa, sí se dieron cuenta que no fue lluvia, garúa, ¿no? Suave. ¿Sí se dieron cuenta? ¿O se han quedado en casa estudiando a full? Nada, profe, yo no salgo de casa. Me quedo estudiando a full, ¿sí? Ah, entonces no te has dado cuenta, no te has dado cuenta que, sí, pues, ayer la llovizna, todo el día, ¿ah? Creo que fue todo el día. Sí, sí, porque yo llegué al trabajo, sentí la llovizna, salí a almorzar, sentí llovizna, terminé de trabajar, salí a casa y sí, pero me pareció que fue todo el día. Hay que abrigarse, hay que abrigarse. Vamos con la frase del día. Continúa estudiando. El cansancio es temporal, la satisfacción para siempre. Nadie te va a quitar tu vacante. No te van a quitar esa satisfacción de hacer cachimbo, cachimba San Marcos. Que sí, profe, sí, sí, sí. Vas a llegar a la ancianidad y vas a comentar, si tienes nietos, vas a comentar a tus nietos. Yo recuerdo ese, pero creo que es la primera semana de octubre. Sí, ¿no? Porque me parece que va a ser la primera semana de octubre. Es octubre del 2025 cuando alcancé mi vacante. Y me volví viral por la reacción. ¿Cómo, profe? Tengan cuidado, chiquis, tengan cuidado. Este año que van a alcanzar una vacante, van a ser cachimbos, van a ver su nombre, el costadito alcanzó vacante, y tengan cuidado que graben su reacción, ¿no? De repente te emocionas tanto, te tiras al piso, pataleas, te arrancas los cabellos, y de repente te graban. Ya, y bueno, fuera que te graban, pues, ¿no? Y queden familias. De repente suben a las redes. Y he visto tantos casos de jóvenes que es tanta la emoción, tanta la alegría, que les graban y suben a las redes, se vuelven virales. Ten cuidado, a no ser que quieras volverte viral, bueno, acorde, vamos con el vocabulario. Acorde. Estoy acorde contigo. Concuerdo contigo. Sí, concuerdo con tu propuesta, estoy acorde contigo. ¿Qué es acorde? Estoy acorde contigo, concuerdo con tu propuesta, conforme. Acorde, conforme. Otro sinónimo también de acorde, conforme, es coincidir, concordar, concordar, coincidir. Estoy de acuerdo. Coincidir. Ujú. Decremento. La inflación está haciendo que las ganancias vayan en decremento, aminoramiento. Decremento proviene de decrecer. ¿Qué es decrecer? Decrecer es menguar, es menoscabar. Chiqui, una consulta. Sinónimo de crecer, ¿será mermar o medrar? ¿Será mermar o medrar? ¿Cuál es el sinónimo? Mermar o medrar. A ver, recuerda, recuerda. Es mermar, es mermar, sí, 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 es mermar. Profe, y medrar? ¿Qué es medrar? Medrar es todo lo contrario. Medrar es aumentar. ¿Ah, que sí, profe? Sí, sí que sí. Medrar es aumentar. Ujú. Bien. Concomitante. Profe, ¿qué es concomitante? Profe, ¿qué es concomitante? Sí, en el texto es concomitante. Según el texto es concomitante, es correcto, es pertinente, es adecuado. Entonces, concomitante es correcto.
pertinente, adecuado, correcto, pertinente, adecuado. Ujú. Ahí está, correcto, pertinente, adecuado. Consistente. Sus argumentos son consistentes. Sus argumentos son consistentes. A ver, busca. Sus argumentos, sus razones son consistentes, coherentes, exacto, con sentido, con lógica. Ujú. Sus argumentos son consistentes, con sentido, con lógica. Bien. Evocada. Evocamos lo que sucedió hace unos años. Evocamos su presencia hace unos años, recordada. Evocar es recordar. Evocar es rememorar. Hay una palabra también que se refiere a recuerdo, reminiscencia. Reminiscencia es recuerdo, reminenciar es recordar. Ujú. Rango. El rango de este estudio se sostiene en el intervalo, el parámetro, los rangos, los parámetros, los intervalos. ¿Cuál es el sinónimo? El rango de este estudio, los intervalos, los parámetros. Sí, espectro, exacto, Muriel. Espectro. Rango, intervalo, parámetro. Ujú. Bien. Explícito. Lo explícito es lo evidente, lo visible, lo que salta a la vista. Lo evidente, lo visible, lo que salta a la vista. Directo. Ujú. Explícito, manifiesto, visible. Dime, Chiqui, sinónimo será latente o patente. Latente o patente. Mm, Patente, 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 patente. Ah, que sí, profe, sí. Manifiesto, explícito, patente, evidente. Tu amor por San Marcos es patente, ¿no? Es evidente. Tu amor por San Marcos es patente, es evidente. Estacional. Sí, claro, Muriel. Sí, sí. Latente es oculto, escondido. Pero, por ejemplo, no sé si habrán escuchado, Muriel, para todos, es un peligro latente, un peligro oculto. Está ahí, presente. No muchos se dan cuenta, no muchos se dan cuenta. Es un peligro latente. Está ahí presente, pero está escondido, oculto. Ujú. Bien. Estacional, momentáneo, pasajero, temporal, ujú. Momentáneo, pasajero, temporal, efímero. Claro, Ángel. Efímero, bien. Plausibilidad. Recuerda las alternativas, es plausible, es permitible, es factible, es viable. Aceptación. Plausibilidad es aceptación. Algunas alternativas que refieren a lo siguiente, ¿no? Es plausible, es viable, es permisible. Ujú. Si es aceptable o no es aceptable, si es permitible o no es permitible, compatible, verdadero, fehaciente, certero. Chiqui, tú eres una chiqui, un chiqui que hablas con la verdad, fehaciente, certero. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que eres un chiqui, una chiqui que habla con la verdad, que se refiere con la verdad. Verás, verás.
Jóvenes, hasta ahí estamos bien con el vocabulario. Chiquis, hasta ahí estamos bien con el vocabulario. Sí que sí. Ok, bien. Confirmen, chiquis, al toque. Confirmen, confirmen. Compatibilidad e incompatibilidad. Hoy trabajamos compatibilidad e incompatibilidad. Profe, ya hemos estado trabajando preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. Sí, claro. Sí. Es que tú sabes y ya te has dado cuenta que en un texto se puede implicar una diversidad de preguntas y ya hemos estado trabajando ya desde el principio, ¿no? Vamos a aclarar ciertos puntos y a detallar ciertos puntos a tener en cuenta para afinar, para pulir nuestro abordaje en las preguntas por compatibilidad e incompatibilidad. La compatibilidad son textos que condicen, se mencionan, se relacionan con las ideas textuales. La idea compatible es aquella idea que se relaciona, se vincula, condice con la información textual. Hay tipos de ideas compatibles. Tenemos la idea determinada. La idea determinada es aquella que se menciona directamente, que puede ser textual o equivalente. Textual es la idea explícita, tal cual se menciona en el texto. La idea explícita, tal cual se menciona en el texto. Chiqui, ¿me disculpas un segundito? Me voy a sonar la nariz que no me permite respirar ni hablar muy bien. Sí, chico. Yo ya me sané, ya no tengo gripe, pero la congestión nasal, Dios mío, paro mocosa. 3 semanas creo que paro mocosa. Ya me está asustando. Un ratito, voy a desactivar el micrófono. Seguimos, chiquis. Seguimos. Y sí, la verdad es que no sé de dónde sale tanta mucosidad. Nunca recién he caído en cuenta que llevan como 3 semanas. Me ha asustado. Bien. Eh, Tenemos las ideas textuales que determinadas Chiqui, ahora, ¿sí? No sé qué ha pasado, chiqui. Creo que ha sido el espíritu. Creo que ha sido el espíritu el que ha desconectado la reunión. Es una broma lo de espíritu. No te vayas a asustar, chiqui, es una broma lo de espíritu. Bueno, la verdad es que no sé qué pasó. Se desconectó del celular. Bien. Vamos con la idea determinada equivalente. La idea determinada equivalente es la misma idea, pero con un orden alterado de las proposiciones o con sinónimos. Por ejemplo, mira, esta es la idea del texto. No llores, chiqui, con el ejemplo. No llores con el ejemplo, chiqui. La idealización del amor es una de las causas, es una de las razones de la decepción
amorosa. No llores, chiqui. Es un ejemplo. Eso me dice el texto. La idealización del amor es una de las causas, es una de las razones, es una de las causas de la decepción amorosa. Bien. Idea, idea compatible. Idea compatible equivalente. Idea equivalente. La decepción amorosa es el resultado de uno de los factores que incide en ella, que incide. La decepción amorosa es el resultado de uno de los factores que incide. Esta es la idealización. Ya. A ver, chiqui, mira. La decepción amorosa es el resultado de uno de los factores que incide. Esta es la idealización. Bien. A ver, chiqui. En la idea del texto, te pregunto, en la idea del texto, en la idea del texto, qué relación se presenta? Ejemplificación, adversativa, reiterativa, efecto causa, causa-efecto, la idealización del amor, una de las razones de la decepción amorosa. La idealización del amor, una de las razones. Sí, sí, Jazmín, sí, tal cual, Jazmín. Ujú. Básicamente son dos recursos, Jazmín. Cuando se altera, se cambia el orden de las proposiciones y se usan sinónimos. Chiqui, les preguntaba, en la idea del texto, ¿qué relación se evidencia? Adversativa, ejemplificación, no hay de qué, no hay de qué, causa-efecto, la idealización del amor, una de las causas de la decepción amorosa. ¿Qué relación se presenta? Efecto causa, causa-efecto, causa-efecto, ¿verdad? Causa-efecto. Bien. Y en la idea equivalente, la decepción amorosa es el resultado de uno de los factores que incide. Esta es la idealización. Dime, en la idea equivalente, efecto causa. Entonces se ha cambiado el orden de las proposiciones, ¿verdad? Se ha cambiado el orden de las proposiciones. Y en vez de razones se usa un sinónimo, factores. En vez de razones se usa un sinónimo, factores. Como mencionaba, como indicaba en su pregunta Jazmín, es básicamente la misma idea porque se está parafraseando. Se ha cambiado el orden de las proposiciones y se ha usado un sinónimo. No es inferencia, es idea equivalente. Las inferencias, chiqui, me dejo entender con idea equivalente, ¿sí? Básicamente es la misma idea. Con sinónimos, solo se cambia la ubicación de las proposiciones. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me dejo entender, chiqui? Sí, sí. Inferencia. Mira, la inferencia sabemos que es una idea que se interpreta a partir del texto, que puede ser una deducción o una inducción. Este punto vamos a desarrollar en la siguiente clase, o creo que de aquí a 2 clases. Recomendaciones para reconocer la idea compatible. Tener en cuenta, aquí chiqui, tener en cuenta solo la información del texto. Yo tengo que interpretar una idea compatible solo teniendo en cuenta la información del texto. Considerar las ideas secundarias y ideas de tercer orden, datos puntuales. Considerar la información del texto. Ah, pero espérate, chiqui, que eso va a depender de la pregunta. ¿Cómo así, profe? Si la pregunta me dice, ¿es compatible según el texto que yo puedo sacar cualquier idea compatible de cualquier parte del texto? Pero si la pregunta determinara lo siguiente, según el gráfico, ¿es compatible afirmar que? ¿Acaso yo voy a buscar la compatibilidad en el texto continuo? ¿Acaso voy a buscar la compatibilidad en cualquier parte del texto? ¿O voy a buscar la compatibilidad en el gráfico? Porque la pregunta me dice en el gráfico. Voy a buscar la compatibilidad en el gráfico.
porque la pregunta me solicita según el gráfico, según la imagen. Por lo tanto, si bien es cierto, puedo trabajar con ideas secundarias, ideas de tercer orden, datos puntuales, yo me debo guiar según la premisa de la pregunta. En el texto B, ¿es compatible afirmar que? Solo trabajo con el texto B. Se manifiesta, se indica, se afirma que, ta. Por lo tanto, es compatible. Ah, tengo que sacar la compatibilidad, tengo que interpretar la compatibilidad según la premisa que se menciona en la pregunta. Respeta siempre lo solicitado en la pregunta. Reconocer el tiempo y el modo verbal. Esto, ya tú a estas alturas te has dado cuenta que es importante. ¿O no es importante, Jazmín? ¿O no es importante, Andrea? Reconocer el tiempo y modo verbal. La semana pasada, la semana pasada vimos un texto. ¿Recuerdas el texto mixto de la semana pasada? Que trataba sobre el PBI, la inversión privada, este consumo privado. Ya. Y recuerdas que tenías que reconocer cuál era el tiempo textual, 2018, ¿verdad? Y el tiempo textual 2018 y había proyecciones, ¿no? Proyecciones a finales de 2018, a finales de 2019. Entonces, ojito con el tiempo textual. Ojito también con el modo. Chiqui, ¿acaso es lo mismo decir, oye, te amo? Con, oye, ¿te amaría? No llores, chiqui, no llores. Es el ejemplo. Es lo mismo. Oye, te amo. Con, oye, ¿te amaría? No sé, quizá, tal vez, de repente. No es lo mismo, no es lo mismo, chicos. Así que ojito con el modo. Reconocer que en los textos dialectales me pueden, no solo textos dialectales, en los textos mixtos también me pueden solicitar, es compatible para ambos textos, compatible para el texto A, compatible para el texto B. Es compatible para ambos formatos, compatible para el texto A, compatible para el texto B. Se condice, se relaciona, es coincidente para ambos textos, para ambos formatos. Debe ser compatible para ambos formatos, compatible para ambos textos. Bien. Ahora pasamos a la idea, perdón, formas de pregunta, formas de preguntar compatibilidad. Me pueden solicitar, es concomitante, es condicente, es convergente, es coherente, se concatena. Otras formas de preguntar por compatibilidad. Vamos con incompatibilidad. La incompatibilidad son aquellas ideas que no corresponden a la coherencia ni cohesión del texto. Son aquellas ideas que no corresponden a la coherencia ni cohesión del texto. Hay dos criterios. Hay dos criterios de incompatibilidad. La contradicción y otra tergiversación. Criterios que usted ya sabe, criterios que usted ya conoce. Por contradicción, por tergiversación. Por contradicción, se opone a la información del texto. Se opone a la información del texto. Tergiversación, altera, cambia, modifica la información del texto. Ahora, chiqui, fíjate que para cada criterio hay recursos. Para cada criterio hay recursos. Seguimos, chiqui. Para cada criterio hay recursos. Para la incompatibilidad por contradicción hay recursos. Puede ser incompatible por el uso de antónimos, incompatible por contradicción por el uso de adverbio de negación, incompatible por contradicción por el uso de prefijos de negación. Puede ser incompatible por tergiversación por el uso de cuantificadores, por el uso de adverbios de modo. Ejemplo. Yo te digo una idea y luego te menciono una idea incompatible. Tú me vas a indicar incompatible bajo qué recurso y bajo qué criterio y qué recursos se está usando. Yo te indico una idea y luego te indico una idea incompatible a partir de esa idea inicial. Y usted me indica cuál es el criterio de incompatibilidad y el recurso. Bien, algunos críticos son conscientes del valor de sus comentarios. Algunos. Eso dice el texto. Idea incompatible. Todos los críticos son conscientes, todos los críticos son conscientes
del valor de sus comentarios. Chiqui, a ver, ayúdame. Esa idea, todos los críticos son conscientes del valor de sus comentarios, del valor que tienen sus comentarios. Y sabiendo que la idea del texto es algunos críticos, algunos son conscientes del valor de sus comentarios. ¿Qué idea incompatible es? ¿Por contradicción o tergiversación? Por aquí me indican contradicción. El texto dice algunos. Y la idea incompatible dice todos los críticos son conscientes. Tergiversación. Tergiversación. ¿Qué recursos está usando? Si dice algunos críticos. Continuamos, Chiqui, continuamos. Qué raro, qué raro. Ya la segunda vez que se cierra. Raro, raro. Bueno, seguimos, Chiqui. Voy a estar atenta. Ya. Ese es claro, es incompatible por tergiversación por el uso de cuantificadores, ¿verdad? Por el uso de cuantificadores. A ver, vamos con otro ejemplo, al toque, con otro ejemplo, al toque, al toque. Sus escritos eran inteligibles, es decir, comprensibles. Sus escritos eran inteligibles, es decir, comprensibles. Eso dice el texto. Idea incompatible. Sus escritos eran inteligibles. Idea incompatible. Sus escritos eran ininteligibles. Es una idea incompatible. ¿De qué criterio? Contradicción. Ok, bien, bien, Jazmín. ¿Qué recurso? ¿Qué recurso está usando para marcar esa incompatibilidad? Antónimos, sí, pero sí. Pero es particularmente por el uso de adverbio o prefijo, prefijo de negación, ininteligible. Inteligible, comprensible, ininteligible, prefijo de negación, incomprensible, por prefijo de negación. Último ejemplo. ¿Me dejo entender? Sí, estamos bien hasta aquí. Último ejemplo. Realizó realizó sus tareas, realizó sus tareas con esmero. Mira, está indicando la forma, la manera, el modo como realizó sus tareas con esmero, eso me dice el texto. Idea incompatible, realizó sus tareas lentamente, con esmero. Y luego la idea incompatible dice realizó sus tareas lentamente. Primero me dice en modo, con esmero. Y luego me dice otro modo, lentamente. Incompatible por contradicción o tergiversación. Contradicción, no, porque no es una contradicción. Ajá, se está cambiando el modo, la manera. Se está cambiando el modo, la manera. Ajá. ¿Y cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso? Claro, con adverbio de modo, ¿verdad? Adverbio de modo. Profe, ¿y cuándo sería por contradicción? A ver, bajo ese ejemplo, ¿cuándo sería por contradicción? Ah, si el texto me dice, realizó sus tareas con esmero, la idea incompatible por contradicción,
sería, realizó sus tareas con apatía, lo contrario. Lo contrario es mero apatía. Apatía es desgano, desinterés. Esmero, empeño, ganas, interés. Entonces ahí, por contradicción, sería, realizó sus labores con apatía, con desgano, con desinterés. Chiquis, ¿me dejo entender hasta aquí? ¿Sí? Profe, ya, ok. Pero ¿acaso en el examen me van a preguntar qué recurso se está usando en tal incompatibilidad? Marca el recurso que se está usando en esta incompatibilidad. ¿Me preguntan así? Evidentemente no, no me preguntan así. No, no, no. Pero es importante reconocer el recurso que se está usando para poder identificar una idea incompatible. Es importante reconocer los recursos para poder identificar una idea incompatible. Ah, este es incompatible porque se utiliza un prefijo de negación. Este es incompatible porque se está cambiando el modo, la manera. Este es incompatible porque hay una alteración de los cuantificadores. Claro, en ese ejemplo que mencioné, Muriel, realizó sus labores con apatía, con desgano, con desinterés. Sí, es incompatible por contradicción porque se está usando un antónimo. ¿Me dejo entender, Muriel? Sí. Chiquis, me confirman si vamos bien, me confirman. Es necesario saber estos recursos, conocer estos recursos para poder reconocer una idea incompatible. Bien. Se puede reconocer también la incompatibilidad literal, es decir, una idea incompatible a partir de una idea literal, evidente. O puede ser una idea incompatible a partir de una inferencia también. Puede ser una idea incompatible a partir de una inferencia. Forma de preguntar, Chiqui Baby, no siempre me van a solicitar, es incompatible. Marca la idea incompatible. Una idea incompatible. No, 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 no. Me pueden solicitar, no es concomitante, es incongruente, no es condicente, una idea contraria. Hay otras formas de preguntar por incompatibilidad. Bien. Aquí, Chiqui, una idea indeterminada es igual a una idea incompatible. O sea, yo puedo decir que la incompatibilidad es lo mismo a indeterminación. No, profe, jamás. Eso no es igual, profe. Incompatible puede ser por contradicción o tergiversación. La indeterminada no se menciona, no se indica, no se precisa, ni siquiera se infiere del texto. Aparentemente aparentemente me puede parecer, valga la redundancia, que tenga relación con el texto, pero no, pues en apariencia sí, parece que tiene relación, pero no tiene vínculo. Así que no hay que confundir una idea indeterminada con una idea incompatible. Por más que aparentemente pueda parecer, me valga la redundancia, una idea compatible, una idea determinada, una idea que se vincula, pero yo tengo que leer bien, tengo que revisar bien. Puede que en apariencia sí, pero puede que en la sustancia del texto, ¿no? Puede que en el contenido textual de la idea no tenga relación. Bien. Y Chiqui, para finalizar, toda pregunta que incluya la palabra incompatible, sí o sí, me están solicitando una incompatibilidad. Mira, por aquí, no, exacto, no es así. Chiqui, en este caso, mira, en este caso, según el gráfico, es incompatible afirmar que, ya, en esa pregunta, ¿qué voy a buscar entre las alternativas? Voy a buscar una idea compatible o incompatible. En esa pregunta, según el gráfico, es incompatible afirmar que entre las alternativas, ¿qué voy a buscar? ¿Una idea compatible o una idea incompatible? Incompatible. ¿Me piden incompatible? No, voy a buscar una idea incompatible. ¿Me piden una idea incompatible? Voy a buscar una idea incompatible. Pero si yo tuviese esta pregunta, es incompatible afirmar que la inflación no afectó al mercado industrial.
Ya que, a ver, Chiqui, en esa pregunta, yo voy a buscar entre las alternativas otra incompatibilidad o voy a buscar el porqué de la incompatibilidad mencionada en la pregunta. A ver, revisa el último ejemplo. Claro, el porqué de la incompatibilidad que está en la misma pregunta. El porqué de la incompatibilidad que está en la misma pregunta. De eso no te puedes olvidar. De eso no te puedes olvidar. Eso tiene que quedar claro, clarito, porque ya se ha usado esa casuística en varios exámenes. Un paréntesis. Lo mismo sucede en el caso de algunas preguntas por inferencia. Profe, ¿cómo así? Te explico. Si la pregunta fuese, del texto se infiere que la inflación afectó el mercado industrial, ya que, ¿por qué? Chiqui, un paréntesis, en esa pregunta, ¿qué me están solicitando? ¿Otra inferencia o el porqué de la inferencia? Es decir, la premisa que sustenta la inferencia. A ver, revisa. En esa pregunta, ¿qué me están solicitando? Otra inferencia que tengo que buscar entre las alternativas, otra inferencia que tengo que buscar entre las alternativas, el por qué, la premisa que la sustenta, exacto, Muriel, exacto, Carla, exacto, Casmi. Así que también se ha presentado bajo esa casuística preguntas por premisas compatibles, por idea que sustenta la inferencia, premisa que sustenta la inferencia. Chiqui, hasta aquí estamos bien, ¿sí? Si hay dudas, avísame. Si no me dejé entender, no, profe, no entendí, profe, otra vez. Siempre avisa, chico. Si no entiendes, avísame. Ya sea 5, 6, 10, 20, 30 veces, las veces que tú consideres preguntar, tú pregunta, no hay problema, yo te explico. Confirma, chiqui, para pasar a los textos de una vez, al toque. ¿Estamos o no estamos? Estamos ya, ahora sí pasamos a los textos. Pasamos. Texto aplicativo. Chiqui, ¿cuánto tiempo? Texto aplicativo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Wow! 3 minutos. Me asombra, chiqui. 3 minutos, 4. Ya, chiqui. Tú me has dicho 3 minutos. 3 minutos será. Dos. No sé, yo creo que estás exagerando ya con dos, chiqui. Bueno, tres, ya. Siendo 10:55, 10:58. 10:58 empezamos a desarrollar. Concéntrate, revisa. 10:59. Revisa bien, vamos por las tres correctas. Acá hay
Chiqui, 5 minutos. ¿Ya estamos? Yo sé que tú me dijiste 3 minutos, pero de repente a algunos les toma 5 minutos, que es el tiempo prudencial. Máximo 5 minutos. Ya, si terminaste en 3 minutos, excelente, genial. Pero 5 minutos para que de repente les toma el tiempo prudencial, 5 minutos. Bien, veamos. Texto aplicativo, marcador. Ya. Y esto por aquí para que no perturbe la lectura. Ok. El concepto de inferencia constituye uno de los ejes fundamentales en las teorías acerca de la comprensión. Sin embargo, Chiqui, tú que ya leíste el texto, hay un consenso, un acuerdo respecto a el concepto pleno de inferencia. El concepto de inferencia, hay un consenso, hay un acuerdo respecto al concepto de inferencia. ¿Qué dice el texto? Sin embargo, resulta difícil encontrar acuerdo al respecto. No hay, ¿no es cierto? No hay un consenso, no hay un concilio, un acuerdo respecto al concepto de diferencia. En principio, podríamos. A ver, ayúdame, Chiqui. Podríamos. Podríamos. ¿Está en primera, segunda, tercera persona? ¿En qué persona está podríamos? Podríamos. Ellos podríamos, ustedes podríamos o nosotros podríamos. ¿En qué persona está? Primera persona, ¿verdad? Primera persona. Ok. Te pregunto, ¿quién se incluye? ¿Quién se incluye? Nosotros podríamos. ¿Quién se incluye? Ya, aparte de nosotros, los lectores, ¿quién se incluye? El autor, ¿verdad? El autor. Ahora, ¿en qué modo está? Nosotros podríamos decir, podríamos indicar, indicativo o subjuntivo. Exacto, exacto, Andrea, exacto. De modo intuitivo, que las inferencias, nosotros podríamos, quizá podríamos decir, tal vez, de repente, es una sugerencia, ¿no? Es una sugerencia que podríamos decir que las inferencias son los procesos que nos permiten leer entre líneas. Ok, entonces, ojo con ese detalle. Desde el punto de vista cognitivo, ¿qué quiere decir cognitivo? Mental, relativo al pensamiento. Desde el punto de vista cognitivo, mental, relativo al pensamiento. La inferencia se identifica con un proceso de alto nivel de interpretación, a través del cual el lector utiliza información semántica que se explicita en el texto, pero que es evocada a partir de ideas. Utiliza e incorpora información semántica a partir de ideas expresadas. Entonces, la inferencia es utilizar o incorporar información semántica a partir de ideas expresadas. Ejemplo, premisa 1, salió de casa con su paraguas. Premisa 2, mientras caminaba, se mojó los zapatos. Ahí tienes dos ideas expresadas, dos premisas expresadas. ¿Qué información semántica se puede interpretar según esas dos premisas, esas dos ideas expresadas? Salió de casa con su paraguas. Mientras caminaba, se mojó los zapatos. ¿Qué podemos, qué ideas, qué información semántica podemos interpretar a partir de esas dos ideas, de esas dos proposiciones, de esas dos ideas expresadas? Día lluvioso, ¿no? Ajá, claro, Carla, bien, bien, Fabiola. Día lluvioso. Se puede interpretar, se puede inferir, se puede incorporar esa información semántica a partir de la interpretación. Asimismo, también se suele denominar inferencia la información que resulta activada a partir de la actuación de tales procesos mentales, como, como la que se mencionó en el párrafo anterior. Por ejemplo, mira este ejemplo. Dice, caray, Gema tomó un analgésico. El dolor desapareció. Son dos proposiciones. Gema tomó un analgésico, el dolor desapareció. Son dos proposiciones. La representación mental de un lector que se limita a extraer las ideas explícitas podría corresponderse con las ideas expresadas. Sí, podría corresponderse.
la información mental con la idea expresada. Sin embargo, solo con esta información no podría integrar ambas ideas de modo coherente, puesto que el texto no expresa la relación semántica que las vincula. Eso es cierto. El texto no expresa la relación semántica que las vincula. ¿Acaso el texto me dice, acaso el ejemplo me dice, a causa de que Gemma tomó un analgésico, entonces su dolor desapareció? El texto me dice así, de manera literal, a causa de que Gemma tomó un analgésico, entonces su dolor desapareció. A causa de, en consecuencia, entonces, eso no me indica el texto. El texto me indica dos proposiciones particulares. Gemma tomó un analgésico, el dolor desapareció. Entonces, por lo tanto, aquí no se expresa la relación semántica. En ese sentido, es necesario comprender qué quiere decir el autor, es decir, es necesario activar conocimientos previos. En este caso, activar conocimientos previos para recordar qué es un analgésico. Ah, mis conocimientos previos me permiten recordar que analgésico es un calmante, es un paliativo. Ya recordando, ya evocando esa idea de que es un analgésico, recordando que es un analgésico, entendemos que eso fue lo que ocasionó que el dolor que sufriera Gemma haya desaparecido. Eso fue lo que hizo que el dolor haya desaparecido. En síntesis, si bien es cierto en este ejemplo, son dos proposiciones independientes. Gemma tomó un analgésico, el dolor desapareció. No me indica ninguna relación de causa-efecto, no hay ninguna relación de causa-efecto. ¿Qué dice el texto? Ah, se evoca, se aplica conocimientos previos. Ah, bajo mis conocimientos previos, ¿qué es un analgésico? Un calmante. Sabiendo que es un calmante, puedo entender que Gemma, al tomar el calmante, su dolor desapareció. Chiqui, por lo tanto, dime, ¿qué relación semántica se evidencia en ese ejemplo? Gemma tomó un analgésico. Gemma tomó un analgésico. Su dolor desapareció. ¿Qué relación? ¿Adversativa? ¿De ejemplificación? ¿Comparación? ¿O de causa-efecto? A ver, ayúdame. Causa-efecto, causa-efecto. El ejemplo no lo indica directamente, el ejemplo no lo precisa directamente, pero como yo, según el texto, como yo apliqué mis conocimientos previos y recordé que es un analgésico, me di cuenta que el analgésico, que es un calmante, es la razón es la razón es la razón por la cual su dolor desapareció. Bien. Por tanto, un primer rasgo relevante del proceso de inferencia, que no suele ser origen de discrepancia, es que el origen implícito de la información que aporta la representación mental construida. Entonces, la idea que no suele ser origen de discrepancia es que la inferencia en cierta parte se considera como el origen implícito de la información que aporta la representación mental construida. De eso sí, no hay controversia. En ese aspecto sí, no hay controversia. En ese aspecto hay concordancia. Aquí. Mira esta parte, chiqui, mira esta parte. La conexión entre ambos tipos de información, explícita e implícita, se vislumbra fácilmente adoptando un enfoque constructivista. En este sentido, te pregunto, chiqui, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Sentido conductual? ¿Sentido pragmático? ¿O sentido constructivista? Bajo este enfoque constructivista, en este sentido, ¿bajo qué sentido? ¿Sentido conductual, sentido pragmático o sentido constructivista? Sentido constructivista. Bajo este sentido, en este sentido, sentido constructivista, bajo el enfoque constructivista, la inferencia no depende del discurso propio, la inferencia no depende del texto como tal, sino, ¿qué dice aquí? Sino que ha de ser construido en el transcurso de la interacción texto-lector. Entonces, si no depende del texto, del discurso como tal, sino del transcurso de la interacción texto-lector. ¿Y cómo se establece esa interacción? Gracias a las capacidades del lector, gracias a las habilidades de comprensión que tenga el lector.
Ah, ya, entonces según el sentido constructivista, la diferencia no depende del discurso o del texto como tal, sino de las capacidades que tenga el lector para poder establecer esa interacción texto-lector. Por último, podemos. Chiqui, te pregunto, ¿en qué persona está? Podemos. ¿En qué persona? ¿En qué persona? Ellos podemos, ustedes podemos, nosotros podemos. ¿En qué persona está? Mm, primera, ¿no? Sí, primera persona. Estamos. Nosotros podemos. Primera persona. Chiqui, te pregunto, ¿en qué modo está? Nosotros podemos. ¿En qué modo? Indicativo, subjuntivo. Nosotros podemos afirmar. Nosotros podemos aseverar. Nosotros podemos determinar. Dice, ¿podríamos determinar? ¿Podríamos afirmar? Indicativo, exacto, Fabiola. Está en modo indicativo, me está afirmando, me está precisando, está determinando, está aseverando. Podemos aseverar, podemos afirmar que, en cierta medida, la inferencia también es un proceso de generación de información semántica nueva a partir de otra información dada en el texto. Chiqui, te pregunto, si en esta última parte el autor dice podemos afirmar, podemos aseverar, podemos indicar, y en la primera parte dice podríamos, yo te pregunto, ¿cuál es el concepto que el autor del texto afirma? Afirma, no sugiere, no propone, no aconseja, no, afirma. Dime, ¿el concepto que se menciona al inicio o el concepto que está al final? ¿Cuál es el concepto, la idea de inferencia que el autor afirma, asevera, precisa? ¿El concepto que está al inicio o el concepto que está al final? Exacto, Fabiola, exacto, Angie, al final. Y me doy cuenta por qué. Por el uso de ese verbo, por el uso del modo de ese verbo. ¿En qué modo está ese verbo? Eso me ayuda. A ver, chiqui, vamos, lúcete. Principalmente el autor afirma, principalmente el autor afirma que la inferencia en la comprensión lectora es. A ver, chiqui, vamos, mándate. El autor afirma, el autor precisa, el autor asevera. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Manda, chiqui, sin miedo, sin miedo. Tú ya te diste cuenta en qué parte del texto el autor está afirmando, precisando, determinando qué es inferencia. Por ahí vi un beso, beso, Angie, Fabiola, Carla, beso, beso, besito, claro, besito, sí, sí. Es el resultado del proceso de explicar información semántica nueva. Dime, ¿y ese concepto que está al final, cómo? Ese concepto que está al final, ¿cómo yo, lector, lectora, me he dado cuenta que es el concepto que asevera, afirma? ¿Cómo me he dado cuenta? Por por el modo del verbo, ¿o no? ¿Qué dices, Fabiola? ¿Qué dices, Carla? ¿Qué dices, Angie? ¿Cómo me he dado cuenta que el concepto final que se menciona en el texto es el concepto que se afirma, que precisa, que determina el autor? ¿Cómo me he dado cuenta? No te leo, chiqui, no te leo. ¿Cómo me he dado cuenta? Por el modo del verbo, en modo indicativo, por la persona del verbo. Podemos, en primera persona. ¿Quién se incluye? El autor. Ujú. Chiqui, ¿me dejo entender hasta aquí? ¿Estamos? Pasamos a la pregunta 2. Si tienes dudas, si tienes otra alternativa, avísame. Si tienes dudas, si tienes otra alternativa, avísame. No te olvides de usar el chat, no te olvides de usar el chat. Ok, confirma, confirma. A ver por el chat. Si hay dudas, avísame. Si estamos bien, confirma también por el chat. ¿Sí? Uy, nadie está confirmando por el chat. ¿Qué está pasando, Chiqui? ¿Qué está sucediendo? Dedito. Ah, ¿tienes dudas con la alternativa D? ¿Sí? Avísame. Ahí tienes el chat, utiliza. Tú me estás mandando dedito. No sé si esa es tu respuesta del numeral 2 o es que tienes dudas con la alternativa D.
Utiliza el chat, chiqui. Ya. No, utiliza el chat. Yo no puedo adivinar con tus emojis, chiqui. Yo no puedo adivinar con tus emojis. Ya, me estás mandando ahí un dedito. Te pregunto, ¿tienes dudas con la alternativa D en el numeral 1 o es tu respuesta del numeral 2? O activa tu micrófono también. No, no te entiendo, chiqui. Puedes activar tu micrófono, puedes escribir por el chat. A no ser que tengas alguna complicación. Me tiene... A ver, pero voy a preguntar un paréntesis, voy a preguntar si alguno de ustedes tiene alguna complicación de escribir por el chat o de activar su micrófono. Porque si no puedes escribir por el chat, activa tu micrófono, yo te escucho. Si no puedes activar tu micrófono, escribe por el chat. Te voy a preguntar si hay alguno que tiene alguna complicación. Y si tienen alguna complicación, díganle a la admin me avisa. Bueno, a ver, voy a asumir que de repente tienes dudas con la alternativa D en el numeral 1. Voy a asumir que tienes dudas con la alternativa D con el numeral 1. A ver, vamos a ver qué dice. Facilita el acercamiento al escritor bajo el llamado enfoque constructivista. Chiqui, eso sí, es verdad, Chiqui, pero Chiqui, ¿eso es lo que el autor afirma principalmente o es una idea secundaria? Que sí, o sea, sí, sí, bajo el texto sí entiendo, bajo el texto sí se precisa, sí puedo entender, pero ¿es lo que el autor afirma principalmente o es una idea secundaria? ¿Qué dices, Angie, Fabiola, Carla? Ujú. Entonces no es principalmente, no es lo que el autor afirma, no es lo que el autor asegura, precisa, es una idea secundaria. ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Estamos bien? Pasamos al numeral 2, ¿sí? Avisa, avisa. Ok. Se condice con el texto. Uy, ¿qué es colegir? ¿Qué es colegir? No entiendo, ayúdame, Chiqui, ya lo olvidé. ¿Qué es colegir? Inferir, inferir. Que para la concepción constructivista la interpretación. A ver, te pregunto. ¿Me están solicitando cualquier inferencia o me están solicitando una inferencia según la concepción constructivista? ¿Me están solicitando cualquier inferencia o según la premisa de la pregunta? ¿Qué me está solicitando? Cualquier inferencia que se me ocurra o una inferencia según la premisa de la pregunta. Una inferencia según la premisa. Exacto, es según la premisa. Bien. Manda, Chiqui, ¿cuál es tu respuesta? Según la concepción constructivista, la interpretación depende del texto, o sea, depende del discurso como tal, o depende del lector y la capacidad que tenga el lector para poder vincularse, relacionarse con el texto, su capacidad de interpretación. Avión, árbol, ya, árbol, avión. Sí, estamos de acuerdo, Angie, Carla, Jazmín, estamos de acuerdo. Avioncito, 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 estamos bien. Está relacionada con la habilidad de comprensión. Sí, pues, sí, sí, sí. No depende solo de la información del texto como tal, sino de la habilidad de comprensión que tenga el lector. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra? Esto es según la concepción constructivista. 3. Ah, y la E, me preguntan por aquí. Y la E, basada en inferencias, constituye un nivel básico y elemental de lectura. Aquí está. Trabajamos, Andrea, la conexión tal, de información explícita e implícita se vislumbra fácilmente adoptando el enfoque constructivista. En este sentido, es decir, bajo el enfoque constructivista, el significado no es algo que venga totalmente en el propio discurso, sino que ha de ser construido en el transcurso de la interacción texto-lector. Y para que esa interacción, el lector debe manejar un nivel de interpretación, debe tener capacidades de interpretación. Y es precisamente en esta interacción donde tienen pleno sentido los procesos inferenciales. Te pregunto, Andrea, menciona en esta parte del texto que trata sobre el enfoque constructivista
que alude al enfoque constructivista, en esta parte del texto que alude al enfoque constructivista, me indica o menciona que la inferencia, la interpretación, está basada en inferencias que constituyen un nivel básico, un nivel elemental de lectura. ¿Me dice eso, Andrea? El enfoque constructivista, que la interpretación se basa en no, no es cierto, alude a la capacidad del lector, no precisamente al texto, al discurso como tal. ¿Me dejo entender, Andrea? Por eso les decía, hay que respetar la premisa, hay que tener en cuenta la premisa. Ahí está, concepción constructivista, solo la premisa. Me dice Jazmín, eh, a ver, la D, ya. La interpretación es inadecuada cuando alude a sucesos físicos en torno a la causalidad. ¿Qué quiere decir? La interpretación es inadecuada, no sirve cuando se refiere a los sucesos, es decir, a los hechos físicos, a lo que sucede en torno a una razón. Esta alternativa se relaciona con el ejemplo cognitivo del segundo párrafo. Gema tomó un analgésico, su dolor desapareció. ¿Cuál es el suceso físico? Ya no tiene dolor, ya no tiene dolor. Ese es el suceso físico en torno a una causalidad. ¿Cuál es la causalidad? Que haya tomado el analgésico. Entonces, la interpretación es inadecuada, no es la pertinente cuando los sucesos físicos, en el ejemplo, ¿no? La, la, el desaparecer el dolor, desaparece su dolor en torno a la causalidad. ¿Cuál fue la causalidad? El consumo de analgésico, que tomó un analgésico. En primer punto, esta idea no es concordante según la concepción constructivista. Y en segundo punto, esta idea es concordante, pero según la concepción cognitiva, según el sentido cognitivo. Me dejo entender, Jazmín, eso se refiere con interpretación inadecuada a los sucesos físicos, los hechos físicos, que son la consecuencia, el efecto de una causalidad, de una razón, como en el ejemplo, ¿no? Su dolor desapareció, físicamente su dolor desapareció, físicamente su dolor desapareció. ¿Cuál es la causalidad? ¿Cuál es la razón? Que tomó un analgésico. ¿Me dejo entender, Andrea? A eso se refiere la alternativa. Pero no tiene relación, ¿no? Con la concepción constructivista y tampoco es inadecuada, es adecuada bajo el valor cognitivo, bajo el sentido cognitivo. Bien, chiqui. Pasamos, numeral 3. Resulta inconsistente, incompatible con el texto afirmar que la inferencia, manda chiqui, ¿cuál es tu respuesta? Incompatible, inconsistente, afirmar que la inferencia al toque, al ojo, efelante, felante, efelante, gato, eso es un gato. ¿A qué alternativa te refieres? Efelante, felante, efelante. Disminuye la coherencia del significado que otorgamos al texto. No disminuye, más bien le otorga consistencia, sentido. Efelante, ese es incompatible. Chiqui, ¿dudas con otra alternativa? Si hay dudas, avísame. Jazmín, Andrea, Carla, Fabiola, ¿no? Ok. ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? ¿Tres? Tres correctas, dime, tres correctas, tres correctas. Sí, sí, sí. Tres, tres. Bien, genial, perfecto. Pasamos al texto uno y texto 2. Chiqui Baby, ¿cuánto tiempo necesitas para el texto uno y texto 2? ¿Cuánto tiempo necesitas para el texto uno y texto 2? ¡Wow! 7 minutos. Me asombra, Chiqui. 10 minutos. Ya. 8. 10. Ya, vamos con 10. Vamos con 10. Máximo son 12 minutos, 10 minutos. Si puede ser menos, perfecto. 10 minutos. 11:25, 11:35. Revisa bien, analiza bien, lee bien y vamos por las 7 correctas. Duda que tengas, me avisas.
Chiqui, estamos. Ya estamos, ¿no? Bien. A ver, eventos naturales registrados en zonas de emergencia. ¿Cuántos eventos naturales registrados en zonas de emergencia? Precipitaciones pluviales, inundaciones, eh, huaicos, desbordes, deslizamientos, derrumbes de rocas, descargas eléctricas. Son 11 las regiones declaradas en estado de emergencia. Te pregunto, Chiqui, tú que ya leíste el texto, ¿ya, ya revisaste el texto gráfico? Dime, estos, estos desastres, inundaciones, huaicos, desbordes, ¿son causas o son consecuencias de un fenómeno? A ver, ayúdame. ¿Son causas o consecuencias? Consecuencias. Exacto, son consecuencias. Consecuencias del fenómeno del niño costero. Consecuencias del fenómeno del niño costero. Son 11 las regiones declaradas en estado de emergencia. En Loreto, según el CENAMI, el río Amazonas está a 33 centímetros de desbordarse. Chiqui, una consulta. Aquí, que dice, el debilitamiento del sistema de vientos, el debilitamiento del sistema de vientos es el debilitamiento del sistema de vientos. Esto aumentó la temperatura del mar. Aquí, Chiqui, ¿qué relación existe? El debilitamiento del sistema de vientos, esto aumentó la temperatura del mar. ¿Qué relación existe? Adversativa, causa-efecto. Exacto, Jazmín. Causa, ¿eh? Causa-efecto. Bien. Entonces, aquí tenemos las consecuencias del fenómeno. El fenómeno del niño costero. Adicionalmente, uy, fíjate, dice adicionalmente, además, también debemos evocar, debemos recordar que con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y efectos y peligros o minimizar sus efectos, evitar la generación de nuevos riesgos y la preparación y atención ante situaciones de desastre, se creó el SINAGER. A ver, Chiqui, si me dice también, también, después de estos desastres, producto del fenómeno del niño costero, para identificar, reducir riesgos, se creó el SINAGER. Yo te pregunto, Chiqui, ¿la creación del SINAGER es causa o es consecuencia a partir de los desastres que han devenido del fenómeno del niño costero? A ver, ayúdame. La creación del SINAGER es causa o consecuencia de. Es consecuencia, ¿verdad? La creación del SINAGER es consecuencia, es una respuesta de contención para evitar, para reducir, para identificar riesgos producto de estos desastres que han devenido de los fenómenos, ¿no? Del niño costero. Ujú. A ver, pregunta 4. Cardinalmente, principalmente, esencialmente, el texto se remite. A ver, Chiqui, si me piden tema central, idea principal, resumen o intención del autor en un texto mixto y me solicitan cardinalmente en el texto, se remite a, dime, ¿voy a trabajar solo con un formato o me están solicitando el tema del texto, es decir, de ambos formatos? A ver, ayúdame. ¿Voy a trabajar con un solo formato
o con ambos. Con ambos, exacto, con ambos formatos. Siendo así, Chiqui, ¿cuál es tu respuesta? Pregunta 4. Ambos formatos, texto continuo y discontinuo. Mándate sin miedo. Si tienes dudas, manda tu duda. Beso, dedo. He visto un besito, he visto un dedito. Casita, dedo. Beso, casa, dedo. ¿Qué más? Al toque, al toque. Si hay dudas, manda tu duda. No hay más respuesta. ¿Qué está pasando? Efelante, casa. Uy, todas, todas, todas. Ya, a ver, vamos a revisar todas. Vamos a revisar. Dedo. Ok. A ver, vamos a revisar la alternativa. Dice, las regiones peruanas declaradas en estado de emergencia y los eventos naturales. Chiqui, la alternativa A remite a todo el texto, se refiere a todo el texto. Las regiones peruanas declaradas en estado de emergencia. ¿Remite a todo el texto? ¿Se refiere a todo el texto? No, solo al gráfico. Solo al gráfico. Ujú. Bien, profe, besito, el registro de los damnificados por los eventos registrados. Profe, mire, ahí yo he visto los damnificados. Sí, chiqui. Pero si dice registros, es cierto, hay damnificados, sí, y aquí en el gráfico están damnificados. Pero, ¿qué dice la alternativa? Registro de damnificados. Registro de damnificados son los nombres. En el registro de damnificados se debe precisar los nombres. El registro, los nombres de los damnificados. Chiqui, yo te pregunto, ¿el texto aborda o precisa, indica, muestra el registro de damnificados? Tengo las cifras, sí, tengo las cifras, pero hay un registro. ¿Qué dices, Angie, Ariana? No. Me dices, Casita, la estadística de las causas y las consecuencias. Cuando hablamos de estadística, ¿de qué hablamos? Hablamos de cifras, porcentajes, números, estadísticas, cifras, porcentajes, números. A ver, las estadísticas de las causas y consecuencias. A ver, chiqui, aquí me indican estadísticas de las causas, de las razones, de los motivos. Yo solo veo aquí cifras, cifras de damnificados, y los damnificados son la consecuencia de los desastres producidos por el fenómeno del niño costero. Por lo tanto, chiqui, alternativa C. La alternativa C corresponde, tiene sentido decir las estadísticas de las causas, de los motivos. Andrea, perdón, Ariana, Angie, Fabiola, en el texto se menciona, Andrea, bien, bien, Andrea, ¿se menciona en el texto estadísticas de las causas? No. Me indicaste, enanito, el Sistema Nacional de SINAGER y sus funciones. Chiqui, aborda todo el texto, el SINAGER y sus funciones, control de riesgo. No, solo el texto continuo, solo el texto continuo. Bien. Implicancias. Una pregunta, Chiqui, ¿qué es implicancias? ¿Causas o efectos? ¿Qué es implicancias? ¿Factores o consecuencias? ¿Qué es implicancias? No te leo, no te leo. Ya cuando yo te pregunto, no me mandes emojis. Consecuencias, son los efectos. Factores son causas, Estefan, factores son causas. Implicancias, consecuencias, efectos. Las implicancias, las consecuencias de los fenómenos naturales, que estamos hablando del fenómeno del niño costero en las zonas de emergencia del Perú. Chiqui, en el gráfico se mencionan los efectos, las consecuencias. Perdón, chiquis, perdón. Sí, en el gráfico se mencionan los efectos, gracias, gracias, en las consecuencias del fenómeno del niño costero, de los fenómenos que produce esta incidencia del niño costero. Ajá. Gracias, gracias. ¿Cómo me vas a mandar ese emoji, chiqui? Estoy malita y me manda ese emoji. Chiqui, pregunto, ¿en el gráfico se menciona consecuencia o no? Muriel, Jazmín, Fabiola, Andrea, en el texto continuo, perdón, en el texto continuo, ¿se manda una consecuencia?
Se indica también, sí, sí, también. ¿Y cuál es la consecuencia? La crea, ¿la creación de qué? ¿De qué? La creación del SINAGEP. La creación del SINAGEP es una consecuencia, es un efecto. Chiqui, te pregunto, ¿la alternativa de implica o no implica gráfico y texto continuo? Implicancias, consecuencias. La alternativa de incluye o no incluye, sí, sí, pues esta es dedito. Esa es la alternativa, dedito. Chiqui, ¿me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos? Pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 5. En base a la información presentada en el texto, es concomitante. Uy, colegir, inferir. ¿Qué me están solicitando? Una inferencia. ¿Qué me están solicitando? Una inferencia. ¿Cuál es tu respuesta, Chiqui Baby? Me están solicitando una inferencia. ¿Cuál es su respuesta? Me dicen por aquí besito. Manda, manda el toque. Avioncito. Besito. No veo otro. Besito. He visto avioncito, besito. Ya, besito. A ver, recuerda que me están solicitando una inferencia. Recuerda que me están solicitando una inferencia. Colegir, inferir. Tú me has dicho besito, ¿verdad? Huancavelica y Ancash se han visto afectadas por los derrumbes de rocas. A ver, a ver, a ver. Huancavelica y Ancash. Por aquí me dicen dedito. Huancavelica y Ancash. Huancavelica, Ancash. Ta, ta, ta. ¿Dónde está? Aquí. Dice, se han visto afectadas por los derrumbes de rocas. ¿Dónde está? Derrumbe de rocas. Aquí. Huancavelica. Oh, y Ancash. Oh, sí es cierto. Pero yo te pregunto, ¿a eso se le puede considerar una inferencia? Si está ahí, ahí, yo la veo ahí. ¿A esa idea se la puede considerar, a esa idea se la puede considerar una inferencia? Si está ahí, Huancavelica afectada, derrumbes. Ancash afectada por los derrumbes. Está explícito, exacto, Carla. Ok, está, pero está explícita esa idea. No se la puede considerar como una inferencia. Ya, bajo ese sentido, ¿puedo considerar la alternativa D como respuesta? Bajo ese sentido, ¿puedo considerar la alternativa D como respuesta? Las precipitaciones pluviales están presentes en todas las regiones declaradas en estado de emergencia. Tampoco, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo considerar la alternativa D como respuesta? Porque está aquí, explícita, directa. Todas han sido afectadas por las precipitaciones pluviales. Eso no es inferencia. Me dijiste, ¿qué otra alternativa me indicaste? ¿Qué otra alternativa? Ya vimos la B y la D, esas son explícitas. Abejita, avioncito. La mayoría de las regiones en el país no han sido declaradas en estado de emergencia. Son 11 las regiones declaradas en estado de emergencia, ¿verdad? Son 11 las regiones declaradas en estado de emergencia. Bien. 25 regiones considerando Callao. ¿Cuántas no han sido consideradas en estado de emergencia? 14. Más de la mitad. Eso se entiende como mayoría. 25 considerando, incluyendo Callao. ¿Cuántas no han sido declaradas en estado de emergencia? 14. Más de la mitad. Eso se considera la mayoría. Entonces, esta idea tiene sentido. La mayoría de las regiones, 14 regiones, más de la mitad, no han sido declaradas en estado de emergencia. Carla, Cristel, se menciona directamente que 14 regiones no han sido declaradas en estado de emergencia, que la mayoría no se menciona directamente, pero a partir de esta idea se puede inferir. Esta es la respuesta. Y la pregunta es, ¿se infiere, se colige? ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Por qué la respuesta es avioncito? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos? Ok. No te confundas, si está directamente en el texto, en el gráfico, eso es explícito. 6.
Si en el mar peruano no se hubiera producido el debilitamiento de... No, no. Dime, Jazmín, ¿en la pregunta se está afirmando la causa o se está negando la causa? En la pregunta, ¿se está afirmando la causa o se está negando la causa? Se está negando. Se está negando. Entonces, por sentido lógico, el efecto también se va a negar. ¿Cuál es tu respuesta? Si se niega la causa, entonces, por sentido lógico, la respuesta también se va a negar. También se va a negar. ¿Efelante? ¿Efelante? Sí, confirma. ¿Efelante, efelante? Ajá, efelante. Si no se hubiera producido el debilitamiento de vientos, entonces no hubiera aumentado la temperatura del mar. Tirí, efelante, enano. Chiquis, hasta aquí me dejé entender. ¿Estamos bien? Pasamos al siguiente texto. Confirma. Si hay dudas, avisa. Sí, sí, sí. Ok. Pasamos al siguiente texto. Siendo más joven, había estudiado. Siendo, ¿en qué persona está? Yo, siendo más joven, había estudiado. ¿En qué persona está? Yo, siendo más joven, había estudiado. Primera persona. Un poco de lógica, un poco de álgebra, el análisis un poco de lógica, un poco del análisis de los geómetras, geometría y álgebra. Tres ciencias que parecían poder contribuir a mi búsqueda de la verdad. Ah, las estudió porque estaba buscando la manera de hallar la verdad. Las estudió porque quería encontrar la verdad. Sin embargo, al examinarlas, la lógica, la geometría, el análisis de los geómetras, la geometría y el álgebra, advertí que respecto a la lógica, la mayor parte de las instrucciones sirven para explicar a otros las cosas que uno sabe, o incluso, como el arte de Lulio, para hablar sin juicio de aquellas que uno ignora, en vez de que se utilice para aprenderlas, en vez de que se utilice para aprender las cosas que uno no sabe, las cosas que uno ignora. Entonces, Chiqui, te pregunto, para el autor del texto, para Descartes, ¿qué es importante? ¿Que el arte de Lulio sirva para hablar sin juicio de lo que uno ignora? ¿O para él es más importante que el arte de Lulio serviría para aprender las cosas que uno ignora? Mira, otra vez, repito. Como el arte de Lulio, que sirve para hablar sin juicio de aquellas cosas que uno ignora, en vez de que sirva para aprender las cosas que uno ignora. Entonces te pregunto, para Descartes, ¿qué es más importante? ¿Que el arte de Lulio sirva para hablar sin juicio de aquellas cosas que uno ignora o que sirva para aprender las cosas que uno ignora? Exacto. Que sirva para aprender lo que uno ignora, ¿no? Aprender cosas nuevas, lo que uno ignora. Y aunque realmente contenga preceptos muy buenos, la lógica, estos son nocivos, perjudiciales, superfluos, están mezclados con otros preceptos nocivos, perjudiciales, superfluos. Chiqui, entonces si el autor dice que, ok, contiene preceptos, buenos preceptos, pero están mezclados por preceptos nocivos, perjudiciales, para Descartes, la lógica es un buen método, un buen camino, una buena vía para hallar la verdad. Para Descartes, la lógica es un buen camino para encontrar la verdad. Si dice, la lógica también tiene preceptos que son nocivos, que son perjudiciales, y sería difícil, complicado aplicarlos. Andrea, Carla, Fabiola, para Descartes, la lógica es un buen método, una buena vía, un buen camino para hallar la verdad, que le sirve en su camino, en su búsqueda de la verdad. Seguimos. Luego, respecto del análisis de los antiguos y del álgebra.
¿Recuerdas que son tres? Lógica, geometría y álgebra. Ya negó que la lógica sea un buen camino para hallar la verdad. Ahora me dice el análisis de los antiguos y del álgebra. Aparte de que se aplican a materias muy abstractas. El primero, ¿cuál es el primero? El análisis de los antiguos. Está siempre supeditado a la consideración de las figuras. Ah, dime, el análisis de los antiguos, ¿a qué se refiere? ¿A la lógica, que ya la negó, al álgebra o a la geometría? Porque recuerda que son tres. A la geometría, ¿verdad? El análisis de los geómetras, el análisis de los antiguos, a la geometría. El primero, la geometría está supeditada a la consideración de las figuras, que no puede ejercitar el entendimiento sin cansar mucho la imaginación. Y en la última, es decir, en el álgebra, uno está sometido a tantas reglas y a tantas cifras que se ha hecho de ellas un arte confuso. Pregunto, Chiqui, para Descartes, ¿la geometría y el álgebra son buenos métodos para hallar la verdad? Para Descartes, la geometría, el álgebra son buenos caminos que le ayudan que le podrían ayudar en su búsqueda de la verdad. ¿Qué dices, Carla, Fabiola? No, exacto, Angie, exacto. Todo lo anterior fue la causa de que yo pensara que era preciso buscar otro método. ¿Por qué? Porque las que ya había revisado no les parecía que fuese excelentes medios, excelentes caminos, buenos caminos para hallar la verdad. Uy, mira, mira, abarcando, abarcando las ventajas de esos tres. Chiqui, estuviera exento de sus defectos. Y si dice abarcando las ventajas de estos tres, Descartes desestima totalmente, desvaloriza totalmente la lógica, la geometría, el álgebra, o reconoce, toma en cuenta lo bueno, las ventajas. A ver, ayúdame. Descartes desestima, desvaloriza, así, totalmente, la lógica, la geometría, el álgebra, o toma lo bueno. Toma en cuenta, exacto, toma en cuenta las ventajas. Toma en cuenta las ventajas. Entonces no las desestima totalmente. No las desestima, no las desvaloriza totalmente. Bien. Y todo, ¿por qué? Porque estaba buscando la verdad. Todo, ¿por qué? Porque estaba buscando la verdad. Estaba buscando un método para hallar la verdad. Estaba buscando un camino para hallar la verdad. En el texto, principalmente Descartes. Chiqui, ¿por qué Descartes revisa y evalúa estas tres? Lógica, geometría y álgebra. ¿Por qué? Porque estaba buscando la verdad. Estaba buscando un método para hallar la verdad. Estaba buscando un método en su búsqueda de la verdad, para hallar la verdad. Ah, ya tiene respuesta, avioncito. Abejita, ¿sí? ¿Coinciden? ¿Todos coinciden? Abejita, abejita. Si hay dudas, avísame. Si hay dudas, pregunta. Carla, Fabiola, Angie, Andrea, avioncito, abejita. Ujú. Sí, claro, bien, Muriel. Auto justifica por qué es necesario un nuevo método para buscar la verdad. Avioncito. Eh, por ahí vi un auto, no sé si te refieres a auto o a carro. Vamos a ver, ¿por qué no puede ser casita? Por si acaso. ¿Qué es eso, chiqui? ¿Un CD o un disco? Por eso le digo, manden sus alternativas. Si ustedes me envían un emoji de que un CD, un disco, no sé con qué alternativa voy a revisar. Manda tu alternativa, chico. A ver, vamos a revisar casita. Hace una rememoración, un recuerdo de las ciencias que aprendió cuando era joven. Chiqui, te pregunto, ¿por qué la respuesta no puede ser casita? Porque, si bien es cierto, al inicio dice, recuerda. Yo te pregunto, ¿todo el texto se basa en el recuerdo? ¿Todo el texto se sustenta en el recuerdo de las ciencias o me explica por qué revisó esas ciencias? ¿Qué dice Muriel Carla?
Todo el texto se basa en el recuerdo, las remembranzas, las reminiscencias, o el texto Descartes explica por qué revisó estas tres ciencias y concluyó que no estaban, no se podían considerar estas tres ciencias como un buen método, una buena vía para hallar la verdad. ¿Qué dice Muriel Carla? Que todo el texto se basa en explica, claro, el por qué revisó estas tres, el por qué revisó el álgebra, la geometría y la lógica. Por lo tanto, la alternativa C solo se refiere a la idea inicial, que es un recuerdo haber revisado. Solo se sostiene la idea inicial, recuerdo, pero esa no es la base, ese no es el sustento es el por qué revisó esas tres ciencias. 8, Chiqui, ¿me dejo entender por qué la respuesta no es casita? Porque se refiere a la idea inicial, pero no es la base. ¿Sí? ¿Estamos bien? 8, la frase, el análisis de los antiguos, y el álgebra. ¿A qué se referirá con el análisis de los antiguos? ¿A qué aludirá con el análisis de los antiguos? Casita, CD, ¿no? O disco. Caracol, ajá, casita, casita. Se refiere a la geometría. Exacto. Chicos, hasta aquí estamos bien, gracias. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Marcaste casita? Sí, esto sí. Gracias. ¿Marcaste casita? ¿Sí? Bien, perfecto. 8. Resulta incompatible con el texto aseverar que. A ver, manda, sin miedo. Así como vas a rendir el examen sin miedo, mándate. Carla, Fabiola, Muriel, Carla indica felante. Efelante. ¿Quién más? ¿Quién más? Efelante. Cristel indica Efelante. Angie Efelante. Descartes propugna. Descartes defiende la eliminación de toda la ciencia de la lógica. No, pues no propugna, no defiende la eliminación de toda la lógica, porque dice, abarcando sus ventajas, abarcando sus ventajas. Si dice abarcando sus ventajas, ¿la está desestimando? ¿La desvaloriza? No. Por eso es incompatible. Ajá, bien, excelente. Por eso la alternativa es incompatible, porque Descartes no la desestima, no la desvaloriza totalmente, ya que dice en el tercer párrafo, abarcando sus ventajas, abarcando las ventajas de esta, la lógica, la geometría y el álgebra. Entonces, toma en cuenta. Por lo tanto, toma en cuenta las ventajas, no la desestima totalmente, no la elimina. Este es incompatible. Bien. En 10. Si el arte de Lulio fuese simple. Chiqui, ¿estamos bien con el numeral 9? Si hay dudas, avísame. ¿Tienes dudas con el numeral 9? Otra alternativa. Dedito. ¿Sí? ¿Quieres revisar dedito? ¿Quieres revisar dedito? Ya. A ver, vamos a revisar dedito. Recuerda que piden incompatible. ¿Tú te recuerdas que en el texto dice, mira, en el texto dice, la última, el álgebra, uno está sometido a tantas reglas y tantas cifras que se ha hecho de ellas un arte confuso? El álgebra que tiene tantas reglas, tantas cifras, ha hecho del álgebra un arte confuso. Chiquis, si el autor del texto me dice que el álgebra tiene tantas reglas, muchas cifras, y esto ha hecho que sea confuso el álgebra. Entonces, para Descartes, ¿qué sería mejor? ¿Que tenga muchas reglas, que tenga muchas cifras o menos? ¿Qué dice Muriel? Angie. Si Descartes me dice, el álgebra tiene muchas cifras, muchas reglas, esto ha hecho del álgebra un arte confuso. Entonces, para Descartes, ¿qué sería mejor? Claro, que haya menos, ¿no? Menos cifras, que se redujera la cifra. Por lo tanto, el álgebra sería más apropiado si redujera el número de cifras. ¿Eso es incompatible o compatible?
Eso es compatible, porque para Descartes sería mejor que tenga menos cifras, menos reglas. Eso es compatible. 10. Si el arte de Lulio fuese simple y útil para aprender cosas nuevas. ¿Recuerdas que Descartes dice, a ver, el arte de Lulio se utiliza para emitir juicios sin valor, juicios superficiales de algo que uno ignora, en vez de aprender, aprender las cosas que uno ignora, en vez de aprender cosas nuevas, las cosas que uno ignora? Si el arte de Lulio fuese así, que sirviera para aprender las cosas nuevas, las cosas que uno ignora, Descartes no la consideraría o sí la consideraría una forma, un medio para buscar la verdad, para hallar la verdad. La consideraría, la consideraría. Ajá. Avioncito. Descartes lo emplearía en subjuntivo, y está bien el modo, lo emplearía como método de indagación, de búsqueda de la verdad. Avioncito. Veo que me estás mandando la alternativa C. A ver, vamos a revisar. Chiqui, ¿me dejo entender por qué es avioncito? ¿Sí? Recuerda que en el texto dice el arte de Lulio que se usa para emitir juicios sin valor de algo que uno ignora, en vez de aprender lo que uno ignora. Si la pregunta es si el arte de Lulio sirviera para aprender cosas nuevas, si sirviera para aprender cosas nuevas, tú me dices, casita, ¿no? De todos modos, descartaría, eliminaría de plano, chiqui. Pero si el arte de Lulio sirviera para aprender cosas nuevas, ¿qué es lo que afirma, qué es lo que sugiere o recomienda de manera indirecta el autor? Descartes va a eliminar, Descartes va a anular de plano, de todos modos va a eliminar de plano el arte de Lulio, ¿no? La podría considerar, la podría emplear como una vía, un medio, un método para hallar la verdad. No la va a eliminar de plano, no la va a eliminar de manera tajante. ¿Cuándo sí la podría eliminar de manera tajante? Si es una herramienta que solo se usa para emitir juicios sin valor de algo que uno ignora, de algo que uno ignora. Ahí sí. Entonces, Chiqui, no la va a eliminar de plano, de manera tajante, de manera rotunda, de manera contundente, ¿no? Porque sí la podría considerar. Chiqui, hasta aquí estamos bien. Dime, hasta aquí estamos bien. Avisa, si hay dudas, avísame. Si no me dejé entender, avisa. Ok. ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? Mándate, ¿cuántas correctas? Angie, Fabiola, Muriel, Carla, Andrea. Cuenta, chiqui, ¿cuántas correctas? 10. Genial. 10, 10. Bien, estamos bien, estamos bien. 7. Ya. 4. De todo. Chiqui, de todo. 4 correctas. 10. Bien, 10. 10 correctas, 10 de todo, 4 correctas, ya. 7 ya. 8 ya. Bien, 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 8. Chiqui, si no hay dudas, ya nos vamos despidiendo. Si estamos entre 7 8 9 10 correctas, ya, estamos por buen camino. 7 correctas, 8 correctas, por buen camino, hasta alcanzar las 9 correctas. Si estamos con 9 10 correctas, perfecto, vamos bien, hay que seguir, hay que continuar así. Si estamos con 2 correctas, 3 correctas, chiqui, 4 correctas, y eso es continuo, en todas las clases estoy con 2 3 4 correctas, chiqui, preocúpate, chiqui, porque ya vamos en la 14ª semana. No estamos en el primer mes, en las primeras semanas, estamos en la 14ª semana. Entonces, si yo estoy con esa cantidad de correctas y es continuo, perdón, es continuo eh, esa cifra, es continuo esa cifra, es continuo esa cantidad, chiquilla, preocúpate, porque estamos en la 14ª semana. Así que a poner las pilas, a ponerse las pilas, hay que avanzar, hay que aumentar ese número de preguntas correctamente contestadas. Chiqui, a seguir repasando, a seguir practicando, ya se acerca y usted tiene que alcanzar esa vacante. Usted tiene que ser cachimbo este año, tiene que ser
El cachimbo, la cachimba del sistema virtualito. Tiene que dejar en alto el sistema virtualito. Nos vemos, chiqui, cuídense. Sí, ya envié, Miguel, ya envié, ya envié, ya envié. Sí, sí, ya envié. Chao, chao, nos vemos.